Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es un tema lindo, es un tema de una altura espiritual muy grande, de almas muy especiales, de seres conectados con el cosmos, definitivamente de almas superiores comunicadas con el mundo espiritual. Vamos a hablar de los chamanes. ¿Qué es un chamán? Es algo mucho más que simplemente curanderos. Esto ocurre con todos los temas místicos en general. Hemos perdido la memoria y al perder la memoria ignoramos muchas cosas, desconocemos muchas cosas e inclusive vamos perdiendo sensibilidad ante la percepción también de realidades. Todos nosotros sentimos un gran afecto por la naturaleza, pero desconocemos mucho de ella y desconocemos tanto que nos falta respeto y nos falta consideración. Acuérdese de un dicho que dice que amores son acciones y no buenas razones. Casi que me toca dejarlo ahí. Cuando nosotros pensamos en la selva, en los bosques, y lo unimos a que amores son acciones y no buenas razones, solamente vamos a hablar del Amazonas. Solo ellos están ahí, esos seres enormes. En el Amazonas, no. Hay grandes chamanes alrededor de todo el mundo. Cuando abordamos esa ciencia de los chamanes, ese conocimiento de los chamanes, vamos a hablar de poderes, vamos a hablar de seres despiertos. Tenemos obligatoriamente que hablar de energía, tenemos que hablar de tejido, tenemos que hablar de dharma, de plantas medicinales, de mantras, de devas, de elementales. Un chamán es la fusión de un ser despierto con la naturaleza. Real. Esta es una realidad mística, no un mundo simplemente de apariencias. Todos conocemos esa palabra chamán, pero pocos conocen el oficio de un chamán. Está perfectamente asociado, ¿sí?, a curar, a sanar, a lograr ese equilibrio. Pero son mucho más que eso. Son personas que tienen facultades, que pueden hacer cosas para nosotros sobrenaturales. Son personas que pueden predecir, se pueden meter en esa red y ver el pasado, el presente y el futuro. Son seres que caminan por la selva, que se pueden transportar físicamente en un segundo. O desdoblados, pueden ir y venir a donde quieran. Los chamanes se parecen mucho a los ángeles de los que ya les hablé, a los maestros. ¿Por qué? Porque trabajan en secreto. Y los verdaderos chamanes, hoy en día, hay pocos. Animismo es una palabra peyorativa o que se le ha dado una interpretación
peyorativa. Y yo me tengo que declarar animista. ¿Por qué? Porque ese animismo habla de que todo tiene alma, absolutamente todo. Y esa alma o esa ánima de donde viene el término es luz. Y esa luz sabemos que es energía. Entonces, tienen toda la razón, absolutamente toda la razón. Conocen esa magia, conocen ese tejido, conocen esa unión, saben que todo está conectado, que todo forma parte de un todo, como ese ejemplo de rompecabezas que he dado. La energía se mueve, la energía está ahí. Y hay una cosa curiosa, cada uno de nosotros tiene esa huella digital de esa energía. Y por eso es que ellos reconocen esa alma. Chamán, ¿de dónde viene ese término? De Samán. Es un término siberiano de origen atlante, de allá arriba de los polos, que significa hombre sabio. También, entre los mayas, curiosamente, existen dos términos muy parecidos, Ahmen y Ashmen, y Sa-man y Cha-man. Allá hay una relación, y estoy hablando de Siberia, en el norte frío de Rusia, y estoy hablando de México y de esa península de Yucatán. Y sin embargo, existen esas coincidencias. Un chamán sabe y dice que el cosmos está lleno de muchas cosas. Reconocen unas fuerzas invisibles, impresionantes. ¿Y qué hacen los chamanes? Los chamanes cantan, hacen a veces unos sonidos repetitivos, casi como una canción de cuna o un sonsonete de nosotras las mamás para dormir los hijos. Y es una manera de encantar, es una manera de entrar, de sintonizarse. ¿Por qué? Porque ellos saben que existe una unión de luz real entre nosotros los seres humanos y la naturaleza por la clorofila. Son moléculas idénticas con un centro distinto. Y ellos sacuden su manojo de hojas y cantan esos mantras repetitivos y precisamente esos sonidos, a través de esos sonidos, entran en sintonía. Es algo hermoso. Tenemos que hablar obligatoriamente del Amazonas. El Amazonas está presente en 8 países, en más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Y en esos 6 millones de kilómetros cuadrados hay un mundo totalmente desconocido. Está lleno de secretos, de entradas a unos corredores impresionantes, de pirámides, de gigantes de otros lados. Existen contactos, existen árboles mágicos.
Existen plantas, vegetales, que abren puertas dimensionales. Los chamanes son como ángeles preciosos, verdaderamente. En Colombia, me voy a referir, por ejemplo, a los muinanes. Ellos tienen un conocimiento, que es el rafue, y ese conocimiento es una memoria donde ellos hablan de la gente subterránea, de esos mundos que existen al interior de este planeta. Existen también otras colonias indígenas, por ejemplo en nuestro país vecino Venezuela, que guardan un sistema y un conocimiento con respecto al ego, igual o muy parecido a ese conocimiento impartido por Buda en el Oriente. Al ego ellos le dicen Marimú y hablan y estudian espantos del ego. Y no estoy hablando que sean espantos, no, cómo espantar, cómo alejar, cómo desterrar a ese enemigo de todos nosotros, que es el ego. Y sigamos en ese mundo chamánico impresionante. Tenemos que irnos para México, para la península de Yucatán, para Estados Unidos. Y todo esto es herencia atlante, que es la pasada humanidad. Los mayas tenían unos símbolos. Lógicamente, su vegetación, los mismos animales, un poco distintos. Y ellos hacían una apropiación de esas características de esa planta o de ese animal. Por ejemplo, una persona nerviosa, atenta, que se mueve, que tiene como una inquietud, pero que es ágil, pero que es rápida, de pronto le hacen ese náhuatl de esa persona, esa apropiación, puede ser perfectamente un gato. Y esto lo estoy simplificando, precisamente para explicar cómo a través de las plantas y de los animales y de las características establecían estas relaciones. Podía haber un personaje o una situación o un estado que tuviera las características de un oso, fuerte, grande, estable. Y podría haber otro personaje con las características de un salmón. Pensemos de pronto en esos dos personajes como pareja. La mujer con las características del salmón y el hombre como un oso. No recomendarían ese matrimonio porque los osos comen salmones. Son ideas, porque esto es mucho, mucho, mucho más profundo. Pero no es que se conviertan en planta, o sean planta, o se conviertan en animales. Eso es una equivocación. Lo que pasa es que es tan profunda su unión con la selva, su comprensión. Un chamán casi que vive más en la cuarta dimensión que en la tercera. Y es su lenguaje,
es su lenguaje. Existe también una enseñanza es de allá que voy a hacer, una enseñanza que fue dada a los Hopis, que es una enseñanza canchina. Y estos Hopis, recordemos que son de Estados Unidos. Ellos también hacían cosas similares, hablando de los estados mentales de nosotros los seres humanos. Por ejemplo, podía haber un coyote malo, y ese coyote malo hablaba de un personaje con muy poco trabajo en la transformación mental, en el trabajo de los egos. O podía haber un coyote bueno, ya más avanzado. Hablaban también, y esto es México y esto es todo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la parte norte de Estados Unidos, si vemos no solamente a los Hopi, a los mayas, a los aztecas, a los cheyennes, a todos. Tenían esas vestiduras, las plumas, todos esos adornos. ¿De qué hablaban? De que una persona iluminada era una serpiente emplumada, Kukulcán. Y son símbolos, son representaciones. No, sí que la corona era ese tocado bellísimo, lleno de colores y de plumas. Hablaba de un grado de evolución espiritual, de despertar. Es el mismo lenguaje con otros símbolos. También hay que hablar de otro conocimiento además del náhuatl, que es el tonal. Y este tonal también abarca todo eso. Utah, es que es un recorrido grande. Hacer estas divisiones es un poco complicado. Es que estamos hablando de toda América, absolutamente, toda América. Y cuando hablamos de Norteamérica tenemos que incluir a América Central, México, Estados Unidos, y tenemos que incluir a Canadá. Y este conocimiento está ahí, guardado ahí. Y tiene esa simbología y ese lenguaje náhuatl. El tonal, ¿qué es el tonal? Yo no sé si ustedes han oído hablar de una señora recientemente, habla mucho del orden, de la importancia del orden, Marie Kondo. Guardadas las proporciones, este sistema tonal es una limpieza y es un orden espiritual. Esa limpieza de la mente, esa limpieza de los actos, ese correcto hablar, correcto proceder, está recogido en ese conocimiento tonal. También dentro de esta simbología, en Estados Unidos y Canadá, vamos a encontrar los tótems. Esa palabra tótem es un término de Anishinaabe, es un término algonquino, es un término atlante. ¿Qué es un tótem? El tótem es un poquito más complejo que un náhuatl, donde se puede hacer un tótem físico
o se puede hacer un tótem mental. Por ejemplo, mi mamá. Yo puedo decir, mi mamá es una persona fuerte, porque lo es. Entonces pongo la base de un árbol. Pero mi mamá es suave, mi mamá es ligera, mi mamá habla rápido. Entonces puedo ponerle la figura de un pájaro, por ejemplo, arriba, unas alas, unas cosas así. Es una mujer absolutamente generosa. Entonces yo puedo representar esa parte, por ejemplo, con unos ojos de Susanita, que crecen y se reparten en un grado de generosidad impresionante. Eso es un tótem. Es la representación física o mental de unas características de una persona, de un estado, de una situación, que al hacerse físicamente o no, queda aquí en la tercera dimensión y también en la cuarta. Y ese tótem, esa identidad, esa personificación, repercute en las otras dimensiones. Es conocido también, y yo lo he mencionado, ese pedazo de todo el norte de Europa y de Rusia helado, que es Laponia. Les dicen los lapers. Claro que a ellos les gusta más que les digan samis o samit. Y son los herederos viejos de los habitantes del polo y de todo ese conocimiento. Estos chamanes se llaman noaidis. Definitivamente son unos sabios. Conocen profundamente el alma de la Edda. En general todos los chamanes, pero los noaidi, saben secretos de los vórtices de una manera admirable. Ahora vámonos para el Japón, al Shinto. Es un conocimiento muy especial, es un conocimiento muy lindo. ¿Por qué? Porque es un conocimiento del Dharma. Es un conocimiento donde el alma está unida a todo. Tiene profunda relación con ese animismo. Y esos kamis son esa huella, esa característica de cada uno de nosotros. Nosotros pensamos que son unos muñequitos. O no pensamos también correctamente en esa huella de luz. ¿Por qué creen ustedes, amigos míos, que nosotros nos desdoblamos todas las noches durante 40, 60, 80 y ahora 100 años y más? Y volvemos al mismo cuerpo. Porque tenemos, además de unas conexiones invisibles de fuerzas y energía, tenemos esa huella de luz, esa identidad. Y ese kami es esa representación y ese reconocimiento de esa huella de luz. Y tenemos
que irnos para el noroccidente de África, a la República de Mali. Ahí están los dogones. Son reconocidos por la sabiduría de los gigantes, de seres que llegaron, de seres que ellos además hablan de las estrellas de Sirio. Y cuando ellos antiguamente hablaban de las estrellas de Sirio, pues no había tanta credibilidad, porque se conocía una estrella de Sirio. Hoy en día ya se reconocen que son 3. Y miren que seguimos caminando en ese tema de la mística y la ciencia, cada día más cercanos. Mayoritariamente les dije al comienzo, que todos estos conocimientos, todo estaba muy recogido de esa ascendencia atlante. Ahora, vamos a hablar de los bonginas. Los bonginas eran unos seres bajados de la nube, de un conocimiento chamánico de Australia. Y Australia sí tiene una incidencia directa de la tierra de Mu. Y ellos hablaban en ese conocimiento de los gigantes y del tejido. Todos hablan del Dharma, ya sea en términos de luz, que todos estamos conectados, que hablen como Dharma, que hablen como tejido, pero las cosas se repiten y se repiten. Y hay que mencionar otra cosa delicada, casi como una obligación moral. Hay que hablar de algunas plantas. Hay que hablar del yagé. Hay que hablar del cannabis o marihuana. Hay que hablar del tabaco. Hay que hablar del peyote. Hay que mencionar algunos cactus, lo mismo que algunos hongos. ¿Por qué? Porque sí, son plantas que pueden abrir puertas. Son plantas que pueden abrir esos puentes dimensionales. Pero es reservado a ellos, al manejo de ellos, a que lo haga un verdadero chamán. Y tengo que insistir y decirlo lentamente, verdadero. ¿Por qué? Porque existen muchas personas que se hacen llamar chamanes y no lo son. Un chamán en cualquier latitud utiliza las plantas con sabiduría y para propósitos específicos. No para yo saber qué fui la vida pasada o qué va a pasar en mi futuro. Nada de eso, porque un chamán no lo necesita. Él está inmerso en todo eso. Y lo mismo ocurre cuando de pronto vemos estos bailes. Un hombre con un vestido, en unos movimientos rítmicos, en un baile monótono,
que de pronto podemos calificar de pobretón. No nos equivoquemos. Acuérdense, ellos se encantan, ellos cantan. Con esos cantos monótonos, es que son así. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cosas y sobre todo, respetar. Respetar la naturaleza y entender la profunda dependencia y unión que tenemos nosotros de la naturaleza y no a la inversa, y porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a que se suscriban. Los invito a que me dejen un comentario de qué es importante, cuál es ese tema prioritario para usted. Y recuerde entrar www.gildastrauss.com a nuestra página web y hacerle clic al botón de radio, porque todos los días se tocan temas en relación a las 5 obligaciones o vías que tenemos nosotros los seres humanos que caminar para ese despertar espiritual. Gracias, gracias por estar aquí y hasta un próximo video y un próximo tema.